Hola, soy Manuel Walter y para mí es un honor estar aquí hablando acerca de los manglares, nuestros aliados frente al cambio climático. Vemos que los manglares son ecosistemas costeros tropicales formados por árboles muy tolerantes a la sal, que ocupan suelos sujetos a inundaciones y con muy poco oxígeno. La palabra manglar deriva del nombre mangle, que es el árbol más predominante en este ecosistema. Los manglares son algo sorprendentes. Ellos se han adaptado a condiciones en las cuales la mayoría de las plantas morirían. Un ambiente altamente salino y muy dinámico. Las altas concentraciones de sal para el resto de las plantas representan algo tóxico que impide su adecuado desarrollo y crecimiento. Sin embargo, los manglares han desarrollado una serie de mecanismos que les permite expulsar el exceso de sal. Las zonas costeras por lo general suelen ser dinámicas y es por el simple hecho que se encuentran en el borde entre la tierra y el mar, lo que son las mareas, las olas fuertes, los vientos, incluso los tsunamis, es lo que le da forma a las costas, esteros y al lecho marino. Vemos que todos estos procesos son naturales, pero habitualmente violentos, y están estrechamente influenciados de manera permanente por el comportamiento del clima. Es por eso que las zonas costeras están propensas a una serie de amenazas que ponen en peligro a las personas, afectan las condiciones naturales e interrumpen de manera momentánea muchas de las actividades que realiza la sociedad. Son variadas las problemáticas, son variadas las amenazas y por eso se clasifican en dos tipos: las amenazas relacionadas al clima y las que no son relacionadas al clima. En este caso estaré haciendo énfasis en cuáles son esas amenazas relacionadas al clima que vemos en estas zonas. Puedo mencionar el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura tanto del aire como del agua. Y como dato, para el 2019 se marca el segundo año más caliente de la historia y marca el final de la década más calurosa de todos los tiempos. Además que esta problemática es importante ya que debido al calentamiento global se están derritiendo lo que son los cascos polares, los grandes glaciares, lo que produce el aumento del nivel del mar, que está afectando un sinnúmero de personas a nivel del mundo. Vemos otro escenario también, como lo son las constantes lluvias fuertes en sitios que no son habituales. Vemos el cambio en los patrones de las corrientes marinas, el caudal de los ríos. Vemos las intensas sequías agravadas por el fenómeno del Niño y otras amenazas muy importantes. Pero en este sentido, los manglares representan un excelente aliado, una excelente ayuda en la mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático. Los manglares retienen y purifican el agua. De hecho, nos ayudan en la vulnerabilidad, ya que al purificar y retener fuentes de agua nos ayudan en los periodos de sequía. Además que los manglares nos ayudan a mitigar los efectos de las inundaciones. Vemos que los manglares albergan mucha biodiversidad entre aves, reptiles, mamíferos, insectos, artrópodos y muchas especies que son de interés comercial, de interés para el turismo, ya que en estos sitios se pueden desarrollar
actividades turísticas, lo que representa una entrada económica importante para las comunidades locales. Cuando vemos también que el 75% de la especie de interés comercial, parte de su ciclo de vida lo hacen en el manglar. Esto significa que al proteger este ecosistema tan valioso, estamos protegiendo nuestra fuente de alimentos. Estamos protegiendo y aportando a la seguridad alimentaria. Si destruimos los manglares, destruimos nuestros alimentos. Además vemos que los manglares actúan como barrera natural frente a los fuertes vientos, mareas, altas mareas y oleajes, lo que las zonas o comunidades que se encuentran protegidos por los manglares se ven beneficiados por su capacidad y función rompeolas y amortiguador de los fuertes vientos. Otra de las funciones primordiales de los manglares, encontramos que ellos capturan una gran cantidad de gases de efecto invernadero. En este sentido, el dióxido de carbono, el gas que provoca en su mayoría el calentamiento global. Vemos también que los manglares captan 10 veces más dióxido de carbono que otros tipos de bosques. Al momento que protegemos, estamos aportando a la mitigación de los efectos del cambio climático. Pero cuando se destruyen los manglares, ¿qué pasa? Toda esta cantidad de dióxido de carbono que los manglares retienen en sus ramas, retienen en el tronco y en el suelo donde ellos crecen, quedan nuevamente expuestos a la atmósfera, contribuyendo al aumento de la temperatura. Por eso es importante proteger los manglares, ya que ellos nos brindan una serie de servicios ecosistémicos esenciales. Les mencioné 4 de esos servicios ecosistémicos que lo que son los humedales, incluyendo los manglares, nos ofrecen. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta que para que ellos puedan tener esta función, es necesario que se encuentre en un estado óptimo, en un estado saludable, de buena cobertura boscosa, diferentes especies de mangles maduros. Además que protegiendo este ecosistema, estamos protegiendo nuestro presente y asegurando un mejor futuro. Por ejemplo, en Panamá encontramos que el 40 al 50% de los bosques manglar han sido devastados, producto de algunas actividades económicas, crecimiento urbanístico, entre otras cosas. Pero también cabe destacar que se ha hecho en las últimas décadas acciones para proteger y restaurar este ecosistema, lo que es muy importante. Y bueno, más que nada termino diciendo que en realidad debemos seguir en la lucha de la protección, conservación y restauración de estos bosques, porque ellos representan una excelente ayuda basada en naturaleza, ya que viendo el potencial de este ecosistema que nos ayuda a enfrentar el cambio climático, a purificar el aire, vemos que los manglares nos brindan una fuente de alimento, entre otros servicios. Tenemos que ser conscientes y seguir protegiéndolos, y sobre todo tener claro que ellos son nuestros aliados frente al cambio climático. Muchas gracias. Hola chicos, mi nombre es el Dr. Marco Montilla, soy odontólogo panameño
y hoy les hablaré de mi tema Ideas sencillas para la salud bucal. Me gradué en el 2015 y en la actualidad estoy dedicado a la práctica privada. Tras una para por motivos de la pandemia, desde el mes de junio volví a abrir mi consulta, con todas las medidas de bioseguridad que se necesitan para tratar lo que son los pacientes. Esta charla la haré lo más didáctica y sencilla posible, porque me considero joven al igual que ustedes y no vengo acá para darle una clase más de ciencias de la salud o un comercial de una marca que todos conocemos, pero que no me paga a mí por hablar de ello. Es por ello que charlaré de todas esas inquietudes que he obtenido de mis pacientes durante este confinamiento y que quizás algunos o muchos de ustedes han llegado a padecer y no saben cómo enfrentar dicho problema. Imaginen que una mañana despiertan y lo primero que hacen al levantarse de la cama es cepillarse los dientes. Ojalá y espero que así sea. De pronto sienten algo raro en su boca, desde un poco de sensibilidad hasta un dolor. ¿Qué es lo primero que hacemos como jóvenes? Empezamos a agarrarnos el celular y buscamos lo que es el doctor Google para saber qué es lo que tenemos y qué sucede. Allí encontramos un montón de imágenes raras y hasta que dan un poco de asco. Luego nos empieza a dar miedo porque descubrimos que hasta podemos tener, qué sé yo, cáncer de diente o cáncer de boca. Las ideas raras empiezan a rondar por nuestra cabeza, lloramos y sentimos que no va a ocurrir algo peor. Luego nos tomamos una pastilla para el dolor y se nos quita. Se acaba el día y a la siguiente semana hacemos exactamente lo mismo. Mi gente, no son raros. Todos nos hemos sentido igual y quiero que sepan que ahora más que nunca necesitamos entender ciertas cosas que en breve les explicaré de una manera bastante sencilla para que ustedes las comenten con sus familiares y con sus amistades. Porque en estos momentos lo importante es la comunicación. Es decir, me siento raro, me siento mal, necesito ayuda. Podría tratarse de algo muy pequeño como de algo muy grande. Si hablan, créanme, se sentirán muchísimo mejor. Una de las cosas que más he escuchado de mis pacientes es esa sensación de suciedad entre nuestros dientes, cuando pasan su lengua y hasta sus dedos, que no debemos hacerlo, porque luego nos lastimamos y será muchísimo peor. ¿Han llegado a sentir cosas raras en los dientes o en la boca? Debemos entender que, luego de un par de meses sin hacernos una limpieza, en un consultorio dental podemos llegar a tener un sangrado en la boca. Y seamos honestos, sangrar al cepillarnos no es algo normal. Es como si de la nada nos sangrara un dedo. Es algo malo y es algo dañino. Y ya sabemos qué pasará si buscamos con el gran doctor Google. Debemos hacernos una limpieza dental, porque al hacerlo cambiará completamente nuestra boca. La sentimos fresca, renovada y diferente. Antes que todo esto pasara, teníamos una vida completamente ajetreada, en donde nos cepillábamos los dientes con una velocidad y con una rapidez pensando que esa era la solución y que estábamos haciéndolo bien. Y ahora sentimos que una sensación de frío o calor en uno o varios dientes. Esto se da por el simple hecho de que como lo hacíamos tan rápido, nos golpeamos la encía y los dientes y estos empezaron a desgastarse. ¿Qué debemos hacer de manera más sencilla para evitar esto? Tomarnos mucho más calma el cepillado y ahora más que nunca hacerlo con pausa y con mucha dedicación. Pasar tantos meses en este confinamiento hace que empezamos a estar mucho más tiempo solos y viendo que esto no avanza, nos sentimos frustrados, enojados, tristes, desolados y entre otras angustias. Todas las sensaciones se van reflejando en nuestra boca. Empezamos a apretar los dientes o simplemente al dormir empezamos a rechinarlos. Eso conlleva a que al día siguiente nos empezamos a sentir cansados hasta el punto de no querer hablar con nadie y solamente nos provoque dormir o ver alguna película. En el peor de los casos es posible que amanezcamos con un diente astillado o con una muela partida. En ese momento es donde debemos ir a una consulta odontológica. Amanecer con un mal aliento es algo muy común, puesto que nuestro cuerpo no recibe agua durante la noche. El líquido que está en el organismo se empieza a distribuir por todos los demás órganos y al final lo primero que se empieza a resecar va a ser nuestra boca. Es por ello que de inmediato que nos levantamos debemos cepillarnos los dientes, la lengua, los cachetes que están por dentro para eliminar ese sucio que ha quedado mientras dormimos, ya que las bacterias aprovechan esa resequedad y se empiezan a multiplicar. Tener presente
que si después de un cepillado aún tenemos ese mal aliento, debemos pensar en dos cosas. O es un problema de la boca o de algo de salud. Puesto que existe un montón de afecciones que se manifestan con tan solo el mal aliento, al igual que ciertas enfermedades sistemáticas como lo que es la diabetes, problemas neurológicos y alguna deficiencia del corazón. Pero ojo, no estoy diciendo todo este poco de cosas para que tengan ese miedo, sino para que tengan esa prevención. Siempre será importante, ante estos problemas que le he conversado, acudir con su odontólogo de preferencia o algún médico familiar y tratar de no buscar la respuesta con el gran doctor Google. Requerimos entender que todos estamos pasando por esto y conversarlo es siempre la mejor manera para encontrar una ayuda. La paz es nuestro mayor aliado en estos momentos y siempre hay que tratar de buscarlo. Muchas gracias. ¿Qué sopa? ¿Qué lo que es? Mi nombre es Miguel Charris, vicepresidente de la Asociación Cuerdas, que actualmente pertenece a la planilla del Consejo Nacional de Juventud. Hoy vengo aquí a generarles o a crearles un par de dudas, porque como bien se dice, al joven que se le crean dudas está en la obligación de aclararlas. Entre estas dudas que quiero generarles, vamos a estar cuestionándonos si nuestra crisis económica solamente se debe a una mala administración de las riquezas. Es obvio que no. Sin embargo, vamos a estar dándole nuevas perspectivas, sacando la cabeza un poco de la caja para evaluar estos otros factores que afectan a nuestra economía. Vamos a estar conversando sobre el origen de nuestro sistema educativo, industrias creativas, economía naranja, desigualdad, emprendimiento y de pandemia. Y todo esto lo tenemos que hacer en menos de 10 minutos. Así que manos a la obra. A medida que voy continuando te vas a dar cuenta que voy a estar generando una serie de datos y de indicadores que van a parecer datos aislados. Pero no te preocupes, al final de la conversación vamos a lograr concluir y cada uno de ellos va a ser una pieza para que la idea o la duda que te genere esté enrutada a proyectar un bienestar para nuestro país. Hablemos de los orígenes de nuestro sistema educativo. Todo este sistema educativo que predomina en Latinoamérica actualmente se remonta a los años 1812, hace ya casi 2 siglos, cuando en Prusia estaban en la guerra de Hannes contra el ejército napoleónico. Esto resultó catastrófico para el conglomerado europeo ya conocido como Prusia en ese entonces, y el gobierno decidió que lo que tenía que cambiar era la mentalidad del pueblo, porque en efecto internamente en el conglomerado habían países en guerra entre ellos y había muchas guerras civiles. Entonces se dieron cuenta que su pueblo estaba muy activo con las realidades actuales, lo que los obligó a generar un nuevo manual educativo para cambiar la mentalidad. Y esta mentalidad era cambiar de un pueblo activo a un pueblo sumiso, a un pueblo que siguiera indicaciones, que no cuestionara. Y irónicamente, en este nuevo manual, existen frases que todavía nosotros utilizamos en nuestro sistema actual. Y entre comillas, conocido como un sistema moderno, como hagan silencio, levanten la mano para hablar, no hablen sin que la maestra les indique, utilizaremos uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te parece sensato? Y aquí te dejo la primera duda. ¿Te parece sensato que nuestro sistema educativo en la época, en la era en la que nos encontramos, sea exactamente el mismo que fue utilizado hace casi 2 siglos? Te dejo esto así y continúo. Conversemos ahora sobre industrias creativas y la economía naranja. Este es otro dato que a mí me impresiona mucho. Actualmente, ¿sabías que el 6.3% del Producto Interno Bruto de nuestro país proviene de las industrias creativas? Llámese industria deportiva, musical, propiedad intelectual, artesanos, etcétera. Este número refleja 3 veces más de lo que genera el Canal de Panamá para nuestra economía. Esto es muy interesante, porque en efecto cuando pensamos en economía a nivel de nuestro país, siempre pensamos como pueblos y como jóvenes en cómo invertir para conseguir una remuneración a cambio de esta inversión. Pero ¿qué tal si lo que tenemos que hacer es proyectar de forma sostenible proyectos que impulsen a la economía naranja?
que impulsen a estas industrias creativas, porque a nivel de indicadores y a nivel de números, que al fin y al cabo, hablando de economía, es lo que importa, la verdad es que genera mucho más que la Autoridad del Canal de Panamá. Este es otro dato que te voy dejando para que vayamos armando este pequeño resumen o estas pequeñas conclusiones, estas pequeñas teorías al final de estos minutos de exposición. Ahora, conversemos un poco de emprendimiento y pandemia. Un estudio de la Organización Mundial del Trabajo en el 2015 hizo una encuesta a 200 emprendedores con emprendimientos que habían resultado exitosos. Y resultó la encuesta que el 80% de los emprendedores requiere de un entorno que propicie el emprendimiento. Ahora, esta pandemia nos ha colocado a todos y nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha obligado a tener que tomar nuevas medidas de emprendimiento. Pero la pandemia como tal ha funcionado como una plataforma de impulso para el emprendimiento en general, incluyendo artesanos y todo lo que refiere a industrias creativas. Restaurantes han tenido que innovar, los artesanos generando productos de salud como mascarillas hechas a mano, etcétera, etcétera, y un millón de otras alternativas de negocio que han resultado a partir de la pandemia. Pero si nos vamos a los números dados por la Organización Mundial de Trabajo, ese 80% de los emprendedores que requieren de un entorno que propicie el emprendimiento, vamos a terminar conversando sobre desigualdad. Y ese es el siguiente tema. La desigualdad de nuestro país no requiere de un número para que nosotros veamos qué tan desiguales estamos. Simplemente requiere que miremos a la derecha y veamos edificios de primer mundo, y luego a la izquierda y veamos casas hechas con madera y con zinc. Así se vive la desigualdad en nuestro país. Para unos está el entorno trabajado y propicio para impulsar el emprendimiento, pero para otros no. Y todo está solamente a un giro de nuestra cabeza. Es aquí donde quiero comenzar a conversar sobre cómo hacer proyectos para impulsar la economía. Y aquí vamos a nuestra pregunta inicial. ¿Realmente nuestra crisis económica solamente se debe a una mala administración de las riquezas? ¿O qué otras alternativas nosotros tenemos para poder impulsar nuestra economía? En efecto, una de estas alternativas es invertir a las industrias creativas. Pero no solo invertir a las industrias creativas, una inversión directa, sino también hay que invertir de manera sostenible para intentar incrementar este 80% de entornos para propiciar el emprendimiento y así nosotros generar muchos más empleos de los 50.000 empleos que se generan actualmente a partir de las industrias creativas. Recordemos también que el emprendimiento y todo lo que se genere por la mano de obra panameña, llámese Producto Interno Bruto en general, es un ingreso o un flujo de dinero constante dentro de nuestra misma economía. Y bueno, estas son las dudas que les quiero generar a partir de estos indicadores que, en efecto, hablando de educación, hablando de cultura, hablando de sociedad, hablando de entornos, de desigualdad, te das cuenta que son temas aislados que al final podemos unirlos y transversalizar soluciones y propuestas palpables con metas alcanzables por parte de la juventud y generar nuevas ideas para llevar a nuestro país al progreso. Espero no haberme demorado más de 10 minutos, espero haber generado las dudas necesarias y, como te mencioné, fueron datos aislados que si los vas viendo uno a uno y tocando cada uno de esos datos vas a lograr entrelazarlos para poder proyectar y generar nuevas ideas creativas y novedosas para sostenibilizar proyectos que nos lleven a nosotros a un país mejor. Muchas gracias, mi nombre es Miguel Charris y bueno, nos vemos en la próxima. Feliz Día de la Juventud. Bienvenidos sean todos
a esta feria virtual. Mi nombre es Natividad Rodríguez y soy una líder inteligente, alegre y capaz de la organización juvenil Humolihu. El día de hoy les voy a hablar sobre el cooperativismo juvenil como herramienta para el emprendimiento, para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. Humolihu significa Fundación de Liderazgo Juvenil Panameño. Nosotros nacemos bajo una filosofía cooperativista basada en 3 principales principios: la igualdad, libertad y solidaridad. Trabajamos con 6 plataformas a nivel nacional con jóvenes de 13 a 25 años, donde fomentamos en ello el liderazgo y el cooperativismo. Es importante mencionar que nosotros como fundación somos patrocinados por cooperativas y es por ello que mantenemos los valores y los principios cooperativos como parte de nuestra filosofía. Primeramente, es importante que sepamos qué es una cooperativa. Una cooperativa no es más que una empresa asociada por personas donde buscan mejorar la calidad de vida de ellas y generar soluciones a diferentes problemáticas económicas, sociales y culturales. Es importante diferenciar que la cooperativa, a diferencia de otros sistemas económicos, esta busca que sus asociados todos tengan voz y voto, es decir, es una economía democratizada, es una economía sostenible y es una economía inclusiva. ¿Por qué formar una cooperativa? En estos tiempos, los jóvenes y las mujeres somos los quienes nos vamos a ver más afectados a nivel de desempleo. Es por ello que se trae la propuesta de formar una cooperativa como una oportunidad de economía sostenible, de una economía inclusiva y una economía donde se pueda aplicar la solidaridad y la ayuda mutua. Es importante que a la hora de formar una cooperativa, para que esta sea una cooperativa, debemos cumplir los 7 principios cooperativos que les tengo acá a continuación. Entre ellos está la membresía abierta y voluntaria, el control democrático de los socios, como les mencioné, todos los asociados tienen voz y voto a la hora de toma de decisiones. La participación económica de los socios, se aporta un capital y a la hora de recibir las ganancias, todos los reciben por igual. También autonomía e independencia. Las cooperativas promueven la educación y formación de sus asociados y de terceros. Además, cooperación entre cooperativas. Algo sumamente hermoso es que a la hora de formar una cooperativa, otras cooperativas ya consolidadas te pueden brindar el soporte, te brindan la experiencia y te brindan esa información que necesitas para que tu cooperativa crezca. Y por último, el compromiso con la comunidad. Les voy a mostrar un ejemplo donde podemos ver aplicados todos estos principios. Les tengo de impacto social la cooperativa Esperanza del Campesino, RL, en Santa Fe, de Veraguas, donde nace como un grupo de agricultores, personas que trabajan la tierra, personas que crían gallinas, vacas y todo este tipo de cosas, donde ellos se organizan por medio de que se les lleva esta idea de cómo funciona el cooperativismo. Comenzaron hace 50 años y hoy en día tienen una fábrica de café, tienen diferentes tiendas, no solamente en Santa Fe, sino que en las comunidades alrededores distribuyen lo que son sus alimentos. Además tienen una ferretería y brindan servicios de transportes a la comunidad. Entonces, esta cooperativa genera empleo para las personas de la comunidad, tiene una participación inclusiva, donde participan mujeres, jóvenes, hasta personas de tercera edad son partes de la cooperativa. La participación y también otra parte importante es el desarrollo autosostenible. Este café que ellos exportan a diferentes países de Europa les da la oportunidad de que la empresa se siga manteniendo y ellos también se van beneficiando, no solamente ellos, sino que benefician a otras personas. Y otra parte importante de esta cooperativa es la educación. Ellos también tienen una casa donde ellos apoyan la educación de los tantos de niños como de jóvenes. No es una escuela, pero sí les brinda ese apoyo. Es importante mencionar que aquí en Panamá las cooperativas más conocidas
son las cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, también tenemos cooperativas agrícolas y en otros países existen cooperativas de energías renovables, existen cooperativas que tienen que ver con temas ambientales y de reciclaje. Entonces, esto va de acuerdo a las problemáticas y cuáles son esas soluciones que podemos plantear como juventud. Además, otro de los beneficios es que motiva la participación inclusiva de la comunidad. Todos pueden ser parte de la cooperativa, todos se ven beneficiados de la cooperativa. En la número 3 tenemos ayuda a las personas a desarrollarse, a organizarse y a integrarse. Esto para mí es importante porque de acuerdo a los talentos, de acuerdo a las actitudes, de acuerdo a las diferentes carreras que estudiamos, podemos aportar diversas soluciones a las problemáticas que hoy en día nos enfrentamos. Y por último, ofrece diversas alternativas y opciones de desarrollo autosostenibles. Por último, los quiero dejar con esta frase: la cooperación permite a cada uno, en igualdad de condiciones, aportar su ayuda para el bien de todos. Esto es sumamente importante y algo muy bonito, porque no solamente se crea una economía sostenible y una economía solidaria, sino que no proviene solamente de una persona, sino que se puede crear en colectivo, se hace comunidad. Por último, les agradezco mucho su atención. Les dejo las redes de @Fumorihub. Nos pueden seguir en YouTube, Facebook e Instagram y pueden conocer más de nuestra fundación, de nosotros lo que hacemos y conocer un poco más sobre el cooperativismo a nivel de juventudes. Muchas gracias. Hay un mito. La gente por ahí dice que a las personas jóvenes no nos interesan los temas que tienen que ver con política. Es más, se atreven a decir que nos las pasamos más preocupados por el último grito de la moda, por cómo se ve nuestro cabello, por las nuevas tendencias en maquillaje. También dicen que nos las pasamos pendientes más de las redes sociales que de la realidad que vivimos diariamente, que nos las pasamos jugando videojuegos o en cualquier dispositivo, en nuestros celulares, en nuestros iPads, en nuestras laptops, y que realmente no somos exactamente ese rango etario de la sociedad que se preocupa por los temas de acontecer nacional o por las preocupaciones nacionales o las necesidades básicas que estamos sufriendo y necesitando las personas a todos los niveles sociales, sino que creen que porque llevamos perforaciones o tatuajes o porque realmente nos vemos jóvenes, no nos interesan los temas que tienen que ver con la política. Y muchas veces las personas jóvenes también podemos crear esa apatía hacia el sistema político porque no hemos visto resultados concretos. Vemos el sistema político como este conjunto de leyes o normas, como un gran monstruo complejo y que no logramos entender a cabalidad, pero que sabemos que tiene que ver con nuestro dinero. Y sabemos que tiene que ver con escoger a una persona cada 5 años. Sí, la política en verdad no es más que este sistema de reglas y normativas que definen quiénes van a representarnos como población para tomar las decisiones en torno a nuestro presupuesto nacional, en torno a lo que nosotros aportamos como contribuyentes con nuestros impuestos. Es decir, ellos deciden qué hacer con el dinero que tenemos como Panamá, que de hecho no es poquito dinero. Y personalmente les digo, para mí la política no es más que saber escuchar a las personas. Es el arte de escuchar a las personas, entender las necesidades de cada uno y buscar la forma, buscar las soluciones para crear acciones y tratar de satisfacer esas necesidades. Y yo creo que es un mito eso que dicen de que la gente joven no se interesa, porque desde hace mucho tiempo hemos tenido ejemplos impresionantes y que no podemos dejar de enaltecer, de respetar y de sentirnos orgullosos de que esos sucesos y que esa gente tan joven hicieron historia. Y hablo sencillamente de los institutores, esos estudiantes del Instituto Nacional que en su momento arriesgaron su vida, literalmente arriesgaron el pecho por la patria, se atrevieron a ir en ese momento a el territorio estadounidense que estaba en tierra panameña pero que nos habían invadido y decidieron colocar la bandera de Panamá en el asta de la escuela secundaria que tenían porque la decidieron remover y el trato era tener cada uno su bandera. Así que los estudiantes, por respeto a nuestra patria, por respeto a nuestra soberanía, y lograron de hecho sentar las bases para iniciar nuestra real soberanía,
defendieron nuestra bandera, lucharon porque se respetara nuestra identidad como panameños y panameñas, y hoy la historia se los agradece. Yo, como joven, me siento identificada con ese movimiento estudiantil, y desde ese momento y mucho antes, estoy segura, se demuestra que la gente joven siempre ha sido enérgica, siempre ha ido a la lucha de frente, siempre ha sido llena de vibra, llena de empuje, llena de ímpetu. Y son esas cualidades que como jóvenes no podemos dejar de utilizar en el campo de batalla de la política, que sin duda alguna ha sido un terreno poblado por la gente adulta. El adultocentrismo no es secreto para nadie, es un sistema en donde no se garantiza realmente que todas las personas estemos representadas y que la gente joven también tenga su voz dentro de los espacios de toma de decisiones. Y no solamente hemos tenido estos ejemplos en Panamá, en Chile también se dieron una serie de protestas, los estudiantes salieron a pelear por una educación pública de calidad. Ojalá en Panamá tuviéramos esa iniciativa para ver si mejoramos nuestra educación. Además de eso, hubo una marcha mundial de estudiantes de secundaria que salieron a reclamar por el cambio climático, y es una carga que tenemos nosotros como generación y que nos vamos a responsabilizar de esa carga. Yo les tengo que decir que nosotros y nosotras somos la generación con la mayor cantidad de información que ha tenido la historia de la humanidad. El internet nos ha facilitado y nos ha abierto muchísimos horizontes, conceptos que podíamos nunca haber comprendido en nuestra vida. Hoy por hoy podemos ser expertos solamente viendo un video de YouTube y practicándolo en casa. El internet definitivamente ha cortado distancias, ha hecho el mundo mucho más pequeño y nos ha hecho a nosotros y a nosotras la generación con grandes retos y grandes oportunidades. Yo creo que esto acarrea un privilegio enorme, tener esta cantidad de información acarrea un privilegio enorme y por lo tanto una responsabilidad de saber utilizar esta información y de ponerla realmente en la práctica. Y yo creo que el uso de estas nuevas tecnologías tiene que ser clave para involucrarnos cada vez más en los procesos de toma de decisión, de participación ciudadana. Nosotros y nosotras, si no nos involucramos hoy por hoy en el sistema político, en esta asamblea, en nuestras juntas comunales para ser representantes, en nuestras alcaldías y municipios para ser alcaldes o alcaldesas, o para ser gobernadores, o si no nos interesamos en ser ministros o en participar activamente en una institución autónoma, en ser funcionarios y funcionarias, servidores públicos al servicio de nuestro país,